Estimado Ramiro, ¿cómo está usted? Muy buenos días a todos quienes nos escuchan y nos están acompañando. Buenos días. Buenos días, Marco. Le paso a Jaime Velázquez, que está en el estudio B, para que empiece la entrevista. Jaimito, buenos días. Siga. Otra vez, ¿cómo le va, mi querido Ramírez? Ya lo saludé, pero buenos días, Marco Antonio, bienvenido acá Palo, a vaya nuestro primer. adelante. Es un placer tenerlo por acá. Cuéntanos un poquito cuál es la reacción de la banca ante la posible impuesto, digamos, por contribuir a la guerra, ¿no, verdad? Por parte de la banca que está tomando en cuenta para el cálculo lo ganado en años anteriores. Así que le pido su criterio y qué es lo que piensa la banca. Jaime, muchísimas gracias, muy buenos días. Como dije hace un momento, buenos días a todos. A ver, nosotros días atrás expresamos nuestra posición, me refiero a los bancos, expresamos nuestra posición respecto a cuáles iban a ser los efectos que una decisión como la que tomó ayer la Asamblea Nacional va a tener en el desarrollo del crédito y en el empleo. Y estos criterios, que como lo he dicho en otras ocasiones, nos habría gustado mucho poderlos expresar a los señores asambleístas, a quienes les pedimos por dos ocasiones ser recibidos en el seno de la comisión, han sido ratificados por el Banco Central y la Junta Monetaria, organismos parte de la función ejecutiva y encargados de la estabilidad económica, quienes han señalado que la decisión tomada por la Asamblea respecto del impuesto a la banca y respecto a las decisiones anteriores ya tomadas también respecto de la banca sobre la autorretención y el ISD, van a tener un efecto, dice el Banco Central, en la economía de un decrecimiento o de una disminución del crecimiento entre el 0.4% y el 1.1%. Eso quiere decir que lo que venía sosteniendo la banca en términos generales de un impacto directo en el desarrollo de la cartera crediticia, en la posibilidad de profundizar la inclusión financiera, ha sido ratificado por los organismos estatales y llamativamente, Jaime, también en el informe para el segundo debate, que fue el votado ayer, se indica también en la parte del impuesto que están conscientes que el impuesto aprobado tendrá un efecto en el desarrollo del crédito, pero la comisión dice, como es temporal, no será un efecto permanente. Bueno, el efecto temporal, como lo dice el Banco Central, será durante este año 1.1% menos en el crecimiento de la economía y en los cálculos que ha hecho la Asociación de Bancos, un efecto más o menos por este tributo nuevo de 1.800 millones de dólares potencialmente menos en crédito. Ok, si bien es cierto, esa es la posición, si es que pasa, digamos, ese impuesto, porque acuérdense que aquí hay un tema constitucional que la Asamblea no puede crear impuestos. Entonces, solamente el Ejecutivo, y sé que el Ejecutivo veta la ley parcialmente, y no sé si está incorporando o no este impuesto, pero en el caso que esto no se dé, ¿cuál sería el aporte de la banca para la guerra contra la delincuencia o la guerra interna o el conflicto interno? ¿Cómo aportar desde un punto de vista más allá de la obligación tributaria que en un momento dado puede ser? ¿Los bancos tienen pensado en ayudar justamente en esta lucha o no? Jaime, no solamente que lo tienen pensado, y yo y los bancos lo han venido señalando en varios foros, en este momento en que el Estado está enfrentando a la delincuencia organizada, enfrentando al narcotráfico, a la minería ilegal y a todos estos execrables delitos, no puede sino existir el acompañamiento de la sociedad, de toda la sociedad, en los momentos más duros que vivimos para recuperar la paz social. Y por supuesto, los bancos están dispuestos a contribuir y apoyar al Estado, solamente en el supuesto de que esto no se hubiera aprobado. Hay que señalar que ya en los últimos 45 días, la Asamblea Nacional, esta misma Asamblea Nacional, aprobó dos elementos tributarios relacionados directamente con los bancos. Uno fue la medida del incremento de la autorretención, pasando de 123 millones a 360 millones, triplicando el aporte de los bancos en autorretención. Y además se eliminó la exención del pago del ISD que se había establecido cuando se creó el ISD
y que permitía o que incentivaba que las instituciones financieras locales, bancos, cooperativas, mutualistas, consigan recursos del exterior vía préstamos y los canalicen a la economía nacional con unos propósitos dirigidos. Es decir, los bancos internacionales prestaban esos recursos para darlos a mujeres, cabeza de hogar, emprendedores, micro y pequeñas industrias, y así también estaba establecida la norma tributaria, pero esto se eliminó también en esta misma asamblea y tiene un impacto de aproximadamente 60 millones de dólares en tributos. Allí hay un aporte adicional a lo que ya se paga normalmente por impuestos, tasas y contribuciones de a más o menos 410, 420 millones aproximadamente. Y Jaime, lo dijimos también antes en el momento de la discusión de este proyecto de ley, días antes, incluso en el comunicado que hubo que publicar el día domingo, lo indicamos con claridad. La banca está dispuesta, siempre ha estado dispuesta a apoyar al Estado, a apoyar a la sociedad en las necesidades y las urgencias que periódicamente se presentan. Y lo ha planteado de la siguiente manera. ¿Por qué si la banca es parte del sector empresarial? ¿Por qué si la banca es uno de los sectores de la economía, se le pretende dar un tratamiento distinto al que se le dio al sector empresarial común? Es decir, se estableció un impuesto específico para los bancos y otro para las sociedades en general, cuando en realidad nos pertenecemos al mismo sector empresarial. Y los supuestos fácticos, Jaime, los supuestos fácticos que utilizó cierto grupo político para posicionar este tema de la necesidad de un impuesto específico a la banca, de que la banca es el sector que más rentabilidad tiene o que más utilidades ha ganado, quedaron vaciados de contenido cuando las cifras oficiales del Servicio de Rentas Internas, de la Superintendencia de Compañías, muestran que la banca ni es el sector más rentable, ni es el sector que más utilidades tiene, pero sí es el sector que más contribuye al Estado en la recaudación. Entonces, Jaime, nosotros no nos oponemos al apoyo al Estado. Estamos prestos, como se lo ha dicho permanentemente, a continuar dando este apoyo permanente. Lo que nosotros ponemos sobre la mesa es por qué este trato discriminatorio y, en el caso del impuesto aprobado, incluso confiscatorio sobre rubros ya pagados, impuesto a la renta, contribución a empleados por las instituciones bancarias. Buenísimo, Marco Antonio. Ahora paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Ramiro. Marco, ¿cómo te va? Buenos días. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo está? Clarito está que ustedes se van por la inconstitucionalidad, si sigo bien su respuesta, de por la esencia del tributo debe ser general, proporcional y equitativo. Si está dedicado solo a una arista del negocio, como es el negocio bancario, que parece que por trabajar con el dinero es mal visto y creen que tienen el dinero en líquido, creen que los bancos están repletas sus bóvedas de dinero en efectivo, lo cual no es cierto y creo que muchos legisladores no lo entienden. Ya, ustedes se van a ir por la inconstitucionalidad, me imagino. Ramiro, varios eminentes constitucionalistas en varios medios y constitucionalistas de todas las vertientes, ¿no? Lo han señalado. La Asamblea no tiene capacidad para crear tributos en términos generales. La iniciativa legislativa es del señor presidente de la República en materia tributaria y la Asamblea, de acuerdo a sentencias de la Corte Constitucional, debe ceñirse a lo que el señor presidente haya propuesto como iniciativa tributaria. Pero más allá de eso, incluso Ramiro, el señor presidente de la Asamblea Nacional, en una entrevista dada en días pasados a un medio televisivo, señaló con todas sus letras que la bancada a la que él se pertenece y él particularmente entienden o no apoyan en ese momento el impuesto que se aprobó hacia los bancos debido a que entienden que el mismo es inconstitucional por ser discriminatorio. Lo dijo el presidente de la Asamblea, lo han dicho varios asambleístas. Ramiro, nosotros estuvimos todos estos días abocados a una defensa técnica del tema.
teníamos esperanza de que la Asamblea analice técnicamente este tema y pueda mirar los efectos perniciosos que no sobre la Pero banca, eso es ya sino llover sobre el sobre crédito y mojado, el Marco. empleo. Eso es ya llover sobre mojado. A mí, dígame, ya Así con es. todo esto que ha sucedido, se van por la inconstitucionalidad, me imagino. Es uno de los elementos, Ramiro, que evidentemente hay que analizar. Es uno de los elementos que hay que analizar. No, Pero no hasta le puedo decir tanto, que no. pero hasta tanto el impuesto vive y hasta tanto el impuesto se paga. Y hasta tanto de dónde van a sacar la plata, porque como lo dije en la introducción de mi pregunta, no es que el sistema financiero tiene el 100%, porque es hasta antitécnico tener el 100% del dinero en sus bóvedas. Así es, Ramiro. Y por eso es que nosotros alertamos de que el efecto inmediato de este puto que deberá ser pagado en mayo, según lo aprobado ayer por la Asamblea, será una restricción o una desaceleración del crédito, porque como usted lo acaba de señalar, los recursos que se utilizan para el crédito son los recursos que fortalecen patrimonialmente a las instituciones y son los que se prestan. El momento en que yo no tengo esos recursos o esos recursos tienen que ser destinados al pago de un tributo, existe una afectación a la liquidez, existe una afectación al fortalecimiento patrimonial y entonces técnicamente es muy complicado seguir profundizando con la velocidad que se venía haciendo el crédito. Entonces, Ramiro, usted ha hecho las dos reflexiones importantes. Uno, ¿cuál es el alcance jurídico de esto? Ya, como dije y como usted mismo lo señala, los constitucionalistas han pronunciado sobre el tema. Y técnicamente, ¿cuáles van a ser los efectos? Usted también lo acaba de decir. La liquidez, el fortalecimiento patrimonial se ven afectados por impuestos como este y esto va a tener efectos directos, inmediatos en la profundización del crédito. Y la parte que no reparan también es que si la banca se fondió con algún crédito externo para determinadas actividades y ese crédito estaba bajo un esquema de seguridad jurídica, entiéndase, el ISD estaba a la hora de tocar pagar eso al exterior, estaban exonerados y hoy lo tienen que pagar, es un costo de interés que ya los tienen que pagar directo el sistema financiero porque en su momento ya no se lo pudieron trasladar al que recibió el crédito. ¿Me estoy equivocando o no? Así es, Ramiro, así es, Ramiro. La incertidumbre jurídica que motivan el cambio permanente del ordenamiento tributario tiene estos efectos perniciosos en las actividades productivas y empresariales. Uno de ellos es el que usted acaba de señalar. Hay contratos de crédito adquiridos por el sistema financiero meses atrás, si no años atrás, del exterior, en los cuales se pactó bajo una normativa tributaria que establecía una exención del pago del ISD a los créditos estos conseguidos en el exterior. Hoy las reglas hace pocas semanas han cambiado, son exactamente 2.200 millones la cantidad de recursos que ha traído la banca en los últimos años a través de estos medios. Hay vencimientos que ya comienzan a darse durante este año y que se verán afectados lamentablemente por este tema, pero lo más impactante, Ramiro, lo más impactante será la restricción de la posibilidad de traer más recursos como los que se canalizaban a la economía ecuatoriana, con los efectos en limitar el acceso a crédito. ¿A quiénes? A mujeres, cabeza de hogar, a jóvenes emprendedores y a microempresarios. ¿Y por qué repito estos tres grupos permanentemente, Ramiro? Porque como usted lo conoce, la banca internacional, los multilaterales internacionalmente, los fondeadores internacionales, hoy por hoy están abocados a financiar este tipo de segmentos poblacionales porque organismos como ONU Mujeres, por ejemplo, han señalado que es mejor incentivar el acceso a crédito a mujeres, porque la ONU también ha señalado que es mejor incentivar la micro y la pequeña empresa. Entonces, Ramiro, estos son los efectos que los señalamos en su momento, pero que hoy ya están sobre la mesa, ¿no? Le paso a Daniel que continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. Marco, Gracias. Buenos días. Permítame solo una precisión. Usted como representante de la banca, ¿nos puede indicar cuánto fueron las utilidades del ejercicio del último año de la banca? Claro, claro. A ver, la forma más adecuada, y voy a contestar esto, pero quiero hacer esta introducción. La forma más adecuada de ver cuál es la ganancia de un sector, por ponerlo en una palabra sencilla, no son las utilidades
o el número absoluto, como suele muchas veces pensarse, es la rentabilidad, es decir, cuánto el accionista gana en relación a la cantidad que ha invertido o al esfuerzo que ha puesto en alguna empresa. La rentabilidad de la banca a diciembre del 2023 fue de 12.4%, una rentabilidad menor incluso a la que tenía en el periodo prepandemia, en que tenía una rentabilidad de 13.9%. Okay. Esta rentabilidad es precisamente la que nos ubica en el 10º lugar de actividades en el Ecuador que tienen mayor rentabilidad que la banca, es decir, existen al menos 9 más rentables, que tienen superiores montos de retorno a su inversión. Y esto es correcto debido a que empresas rentables, empresas que tienen más utilidades, generan más empleo, generan más producción para consumo local, para exportación, traen recursos y pueden dinamizar la economía. Lo positivo en una economía es que existan empresas rentables. Dicho esto, ¿qué pasa con la banca? La banca a diciembre del 2023, con cifras cerradas, tuvo una utilidad en números absolutos de 734 millones de dólares, los 24 bancos. Esto nos ubica en el ranking de sectores que tuvieron más utilidad. Si lo comparamos con cifras de 2022, y me dirá por qué compara con las del 2022, porque el sector real de la economía, el sector empresarial, no presenta todavía balances, pero para hacerlo comparativo, en el 2022 las utilidades de la banca fueron 664 millones y de los sectores empresariales, las 25 o las 24 empresas más grandes tuvieron utilidades por sobre los 1.600 millones de dólares. Las segundas 25 por sobre los 900 millones de dólares. Entonces, a lo que quiero llegar es, la banca no es la más rentable ni tiene la mayor utilidad. Por supuesto, está dentro de los grupos empresariales que han tenido rentabilidad, porque Marco, una banca rentable y segura es una banca que puede responder eficientemente. Gracias a Dios la banca es rentable, si no estuviéramos quebrados todos. O sea, usted está en un negocio rentable, sin duda. Aquí no hay, como dicen los abogados, plazo que no se cumpla y deuda que no se pague, señor. Es decir, que la renta de los bancos está en base a la deuda que le da a los clientes y que tienen que pagar. Entonces, en ese contexto, ojo, que el 25% de la contribución es gradual, no es que todos van a pagar lo mismo, de acuerdo al monto de ganancia que tiene cada cooperativa y banco. Hay que precisarlo, no es que todo el mundo va a pagar el 25%, esto es gradual. Es decir, de cierta forma, Marco, el impuesto que se les ha clavado, por decir de cierta forma, va a tener que ser pagado si ustedes no inician acciones de inconstitucionalidad. ¿Lo van a hacer y cuándo lo van a hacer? A ver, el efecto en todo el sistema, para cerrar esa parte, la pregunta va a ser aproximadamente 190 millones de dólares para el sector bancario privado, en total. Ese es el efecto ya aplicando la tabla y aplicando a los preceptos que establece la norma. La banca, como todos ustedes saben, es cumplidora efectiva de las normas que se hayan aprobado más allá de los análisis legales que los estamos haciendo. En este momento todavía resta más días de debate. Ayer el señor presidente de la República ha presentado su veto parcial a la ley. Esto tiene que ser conocido otra vez por la comisión especializada y luego por el Pleno, y luego tendrá que ser publicada o aprobada por la Asamblea, lo que corresponda. Es decir, todavía hay algunos días de análisis. Esta época es la que va a permitir que analicemos muy bien, ya más allá de los números que están claros y que los acabo de dar, los efectos inmediatos y cuáles podrían ser las siguientes acciones a seguir y los siguientes análisis a seguir. Como lo mencioné hace un momento, Ramiro, pero los análisis legales están sobre la mesa. Claro, pero el análisis ya en seno de la Asamblea está agotado, o sea, esto ya es lo que ustedes van a hacer, pero a mí me salta algo y que me olvidé en mi turno. Yo sé que no representas, pero a mí en verdad me preocupan las cooperativas,
porque hay cooperativas que las van a poner en un alto riesgo con este tributo, porque no me van a decir que es contribución, es un impuesto, ¿ya? Entonces, yo sé que no es de la pericia de ustedes, pero usted sabe que cuando su vecino tose, ponga usted a curarse. Entonces puede originar un daño que empiece por cooperativas y continúe, Dios no quiera, por otros lados. Es un comentario que le hago solo en el camino. Nosotros esperamos que las autoridades lean con atención los análisis realizados por el Banco Central y la Junta Monetaria, Ramiro. El Banco Central y la Junta Monetaria, en su análisis publicado en sus redes y en su página web el día de anteayer por la tarde, alertan lo que usted indica, la desaceleración del crecimiento económico, la disminución del crecimiento económico y además la capacidad de resistencia del sistema financiero si continúan acciones impositivas como las que se acaban de dar. Y por supuesto lo que usted indica es uno de los temas que las mismas autoridades han puesto sobre la mesa. Marco, doy la bienvenida a nuestra compañera Luisa Delgadillo, quien también tiene inquietudes. Muchas gracias, Daniel. Marco, un gusto saludarlo. Buenos días. Luisa, qué gusto. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Yo tengo unas preguntas y la primera que me salta a mí como ciudadana para completar el tema del cual le han estado hablando, que es el tema del impuesto al sistema financiero. Quiero saber quién va a terminar pagando ese impuesto, porque generalmente cuando se cobra un impuesto, al final ese se termina trasladando cuando se trata de algún tema de servicios a los usuarios. ¿Va a ser trasladado tal vez al incremento de los servicios que brindan los bancos a los usuarios o lo van a asumir exclusivamente ustedes? Luisa, yo quisiera señalar quién es el afectado del impuesto que se ha implementado. El empleo, Luis. El empleo es el afectado directo de decisiones como las tomadas ayer por la Asamblea. ¿Por qué razón? Porque, como ya lo he venido señalando en la entrevista y con los análisis técnicos, como dije yo, no los míos, que los tenemos y que los hemos señalado, sino del Banco Central y de la Junta Monetaria, indican que un impuesto como el que se acaba de aprobar tendrá un impacto directo en el crecimiento del crédito. Menor crédito genera menos empleo. ¿Por qué razón? De los análisis que hemos hecho nosotros en los últimos días, más de 1 millón de empleos son proporcionados o son implementados por empresas que en este momento tienen crédito. Si las empresas, si los sectores productivos, si los pequeños emprendedores tienen menores recursos para canalizarlos a crédito, lo más razonable es que vean afectada su capacidad de producción, su capacidad de venta y de comercialización y en consecuencia de empleo. Ese es el principal afectado, Luis. Pero no quiero dejar de contestar su reflexión. Mire, lo que sucede en el Ecuador es que desde el año 2007, 2008 tenemos un sistema de tasas de interés y de tarifas de servicios financieros estáticos, controlados por el Estado. Es decir, a diferencia de lo que pasa en nuestros países vecinos, Colombia o Perú, o lo que pasa en países dolarizados como Panamá, El Salvador y qué decir, con Estados Unidos, las tasas de interés y las tarifas o los costos de servicios financieros tienen un tope, un techo, que es aprobado por la Junta Financiera en ambos casos. ¿Eso qué significa? Que a diferencia de lo que puede pasar en cualquier otro sector, cuando digamos que, solamente para ejemplificar y salirme de lo que estamos hablando del sistema financiero, digamos que este es un negocio de pan, una panadería, y sube la harina. Lo que hace evidentemente el panadero es subir el costo de su pan. Y lo traslada al que compra. Porque le ha subido el costo y lo traslada al que compra. En el caso de los bancos, en el Ecuador no es posible porque tenemos techo a la tasa de interés, techo a las tarifas del sistema financiero, lo cual hace que estos costos no puedan subir, no puedan ser trasladados ni incorporados, se quedan allí estáticos. En consecuencia, ¿cuál es el efecto? Mayor restricción del acceso al crédito, porque entonces, en lugar de poderle dar crédito a una persona que tiene un riesgo mayor y en consecuencia el costo
de darle crédito es mayor, dejo de darle a esta persona y me concentro en aquellos que ya tienen crédito, en aquellos que ya han sido mis clientes. Y lo mismo pasa con los servicios financieros. Los servicios financieros tienden a limitarse antes que continuarse expandiendo. ¿Por qué razón? Porque ya no puedo asumir el costo de tener, por ejemplo, voy a tomar solamente un ejemplo, un cajero automático en un lugar en donde eventualmente doy mucho servicio, pero no es rentable por los costos que tiene de los servicios básicos, de la seguridad, etcétera, y de todas las cosas que debo colocar. Me quedó muy claro y gracias por responder a esa inquietud. Tengo una adicional y la vez anterior me quedé con las ganas de preguntársela, pero hoy que tengo un poquito más de tiempo, esto a propósito del tema de la presencia de las mafias narcodelictivas en el país. Fíjese usted que esta fue una publicación de hace un año. He buscado si hay alguna más actualizada y no me registra. Pero si usted tiene alguna, me encantaría si la puede compartir. Esto es del 14 de enero del 2023, en donde la última estimación del Centro Estratégico de Geopolítica CELAC cifró en $3.500 millones el dinero sucio que se lavó durante el año 2021 en el sistema financiero del Ecuador, triplicando, dice este dato, la estimación de 1.200 millones en el periodo del 2007 y el 2016. Estas cifras, primero preguntarle a usted como presidente de Asobanco, ¿son reales? Uno, y lo segundo, si así como señala este estudio y estos datos, desde el 2007 al 2016 teníamos 1.200, luego hasta el 2021 se habla de 3.500 millones, si ha aumentado o no a la fecha y si estos datos son debidamente fundamentados o no. ¿Qué conoce usted y qué controles se toman a nivel del sistema financiero nacional para evitar que dinero sucio se filtre en las cuentas del sistema financiero nacional? Luisa, gracias por la pregunta porque me permite abordar este tema. El Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que es el organismo internacional del mundo entero, y su presencia en Latinoamérica, que es GAFILAT, hicieron una evaluación que se conoce como una evaluación por pares. Es una evaluación que se hace en el marco de los países parte del G20 y que hacen un análisis a todas las economías sobre su capacidad de respuesta a los temas relacionados con el lavado de activos y el narcotráfico específicamente, y hoy también el financiamiento del terrorismo. Este Grupo de Acción Financiera Internacional, que hizo una evaluación al Ecuador durante casi un año, terminó su evaluación el año pasado, en el primer trimestre del año pasado, y en su informe señala con claridad absoluta que el sistema financiero bancario privado ecuatoriano es el sector que mayor madurez en la economía ecuatoriana tiene en la implementación y controles de lavado de activos. Y señala el informe también, que es un informe público, lo hice, y que con mucho gusto se lo puedo proporcionar si usted así lo desea. Este informe dice además que el sistema bancario privado en el Ecuador tiene niveles adecuados y estándares adecuados de prevención y lucha contra el lavado de activos similares a los que tienen los otros países en la región. Esta evaluación es hecha por un organismo internacional, que es el GAFI, que es el organismo que se dedica a este tema, que es constituido por multilaterales. Este organismo adicionalmente ha señalado que en el Ecuador, por supuesto, que existen muchos desafíos, y varios de esos desafíos han sido ya puestos sobre la mesa por el actual director de la Unidad de Análisis Financiero y por el exdirector de la Unidad de Análisis Financiero. Por ejemplo, que hay que mejorar la coordinación institucional, que hay que incorporar cada vez más sectores controlados al sistema de lavado de activos, que hay que ser más eficientes en el proceso de análisis. Para que usted tenga idea, estimada Luisa, los bancos durante el año pasado entregaron a la Unidad
Análisis Financiero en promedio 12 reportes de operaciones inusuales e injustificadas. Este es uno de los tipos de reportes que se hacen permanentemente a la unidad, distinto al reporte que se hace por sobrepasar o acumular un umbral, que son otro tipo de reportes y que se hacen de manera automática. Estos reportes de análisis inusuales e injustificados, lo dijo el otro día el señor exdirector de la Unidad de Análisis Financiero en un medio de comunicación. Estos reportes son los que han dado pie a las investigaciones que ha llevado adelante en días recientes la Fiscalía General del Estado y la propia Unidad de Análisis Financiero. Eso no lo digo yo, lo dijo el señor director en un medio de comunicación, en una entrevista en torno a este tema. Entonces, Luisa, por supuesto que hay mucho que hacer. Cada vez hay más que mejorar. Hoy por hoy, el sistema de prevención de lavado de activos de la banca está abocada a fortalecerse cada vez más en lo que tiene que ver con sus procesos de análisis utilizando inteligencia artificial, machine learning, mayor profesionalización y profundización de sus funcionarios encargados de estos temas. Muchísimas gracias de mi parte, estimado Marcos. Daniel. Gracias, Luisa, y estimado Marco, muchísimas gracias por tu participación en diálogo, por la precisión de un sector que sin duda es importante en esta coyuntura tributaria y política que está desarrollándose en la Asamblea y en la Presidencia de la República. Gracias, que tenga buen día, Marco. Gracias. Gracias. Vamos a una brevísima pausa. Ya tenemos a nuestra siguiente invitada. Le pedimos unas disculpas y ya volvemos con la siguiente invitada.